Una vez más, bienvenidos a Iglesia Bautista La Vid. Para los que apenas nos están acompañando, damos la bienvenida. En verdad, esta es nuestra casa, bueno, mejor la casa de Dios, pero nuestra casa local. Nos gozamos que están aquí, los que están aquí en persona, en vivo, y también nos están acompañando por internet, live streaming. Dios los bendiga. El mensaje esta noche son las 7 palabras de Jesucristo en la cruz. Las últimas 7 palabras, Señor, antes de fallecer y morir en esa cruz. Entonces no tenemos un pasaje clave, son 7. Yo he visto invitaciones cada año para iglesias que se reúnen para repasar y escuchar las 7 palabras. A veces tienen 7 pastores con 7 iglesias que se reúnen. No me imagino qué tan largo sea ese servicio. 7 pastores. Yo me voy a aventar todas las 7, hermanos. Oren por mí. Entonces, cada uno es un mensaje completo. Esto va a ser como un resumen, una vista desde arriba para ver las 7 palabras y qué aprendemos de Jesús. Vamos a ver que su humanidad. Vamos a ver su compasión, su amor. Vamos a ver su sufrimiento. Vamos a ver su fidelidad en estas 7 palabras. Y vamos a ver que Él es fiel. Entonces espero que tengan sus Biblias. Vamos a estar corriendo a través de los 4 evangelios. Vamos a empezar en Lucas capítulo 23. Ya lo pueden empezar a buscar, Lucas capítulo 23. Mientras lo buscan, es importante también notar que no sabemos exactamente la cronología de estas 7 palabras. Sabemos que son 7 a través de los 4 evangelios. Obviamente sabemos cuál es la última, pero vamos a seguir el orden tradicional, porque no sabemos exactamente el orden cronológico. Dios sabe, pero nosotros no. Pero vamos a seguir el orden tradicional, empezando con la primera palabra en Lucas 23, 34, que dice así la palabra. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y echaron suertes, repartiéndose entre sí sus vestidos. Jesús ya está en el monte llamado la Calavera. Lo acaban de crucificar. ¿Y qué dice Jesús? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aquí Jesús demuestra compasión. Compasión. En Isaías 53:3, Isaías 53 es un pasaje mesiánico. Para evangelizar uno puede usar Isaías 53. En 53:12 dice: Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Decía Isaías 53:12 que el Mesías iba a interceder por los que le estaban causando todo su sufrimiento. Es exactamente lo que Jesús hace aquí en Lucas 23, en la primera palabra. Aún en el contexto de Lucas, aún si no vamos a Isaías 53, Jesús, y esto sí lo buscan, Lucas 6:27, unos capítulos antes, en el medio de su ministerio, Jesús les enseña algo que contradice lo que habían escuchado, lo que habían sido enseñado, la manera que vivían, ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Ama a los que te aman, los que te odian, pues ódialos también. Pero en Lucas 6:27, Él enseña algo completamente diferente. Él dice: pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os vituperan. Jesús no solamente enseñó esto, como vemos en la primera palabra, Él también lo vivió. Y a los que le clavaron,
las manos de nuestros clavos y sus pies. Jesús no le pide al Padre por justicia. Padre, mira, yo soy inocente, justo. Me han blasfemado, han mentido sobre mis hechos. Dios, dame justicia. Él no pide por justicia. Jesús no expresa enojo o rencor por ser condenado falsamente. Jesús demuestra compasión por los que le están crucificando. ¿Qué aprendemos de eso para nosotros hoy? Jesús tiene compasión de nosotros. Dice la palabra de Dios en Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. La palabra enseña aquí en Romanos 5:10 y en otros lugares que la humanidad, nosotros empezamos la vida como enemigos de Dios. Somos enemigos de Dios, pero somos reconciliados por la cruz. Y Jesús en esa cruz murió en nuestro lugar. Él tomó nuestros clavos. Y aún en esos momentos de aflicción, de dolor, sintiendo esos clavos, Él nos dice, te perdono. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aprendemos de la compasión de Jesús. Amén. La segunda palabra en Lucas 23, versículo 43. Si lo buscan en sus Biblias. Jesús está colgado entre dos malhechores, dos criminales. Uno le dice, si eres el Mesías, sálvate a ti y a mí también, a nosotros. Pero el otro le reprendió y le dijo, oye, por lo menos nosotros merecemos esto. Él no hizo nada. Él no merece esta tortura. Él no merece esta cruz. Nosotros sí, Él no. Y entonces ese criminal que reprende al otro le pregunta a Jesús, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y en versículo 43 que dice Jesús, entonces Jesús le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué aprendemos de aquí? Solo fe en Jesucristo resulta en la salvación del pecado. Solo fe en Jesucristo nos salva. El criminal tiene fe en la resurrección, porque ¿qué le dice a Jesús? Versículo 42. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él sabía que iban a morir, ese día iban a morir. Pero este criminal también creía que Jesús iba a regresar en su reino. Y él dijo, acuérdate de mí. Este criminal entendió el evangelio. Jesús le confirmó, hoy estarás conmigo. No porque él decidió salvar el uno del otro, pero porque éste tuvo fe en quien él era. Hay salvación para el que cree. Por esa misma razón estaba Jesús ahí colgado en esa cruz para ofrecer salvación. ¿Qué aprendemos de eso para nosotros hoy? Cree en Jesucristo para la salvación de tus pecados. Cree en Jesucristo y serás salvo de tus pecados. El criminal, el malhechor, merecía la cruz, pero por su fe, él abrió sus ojos en el paraíso y vio a Jesucristo en su gloria. Nosotros aquí, toda la humanidad, tenemos la misma oportunidad. Sufrimos por las consecuencias del pecado.
Quizás no somos malhechores como es en la cruz, no dice que hizo exactamente, pero sufrimos las consecuencias del pecado, ¿no? ¿Cuál matrimonio funciona perfectamente? Levante la mano. ¿Cuál familia funciona perfectamente? Levante la mano. ¿Quién no tiene problemas con su familia o familiares? ¿Quién no tiene problemas con compañeros del trabajo? Compañeros en la escuela, ¿quién no sufre de su salud, que también es consecuencia del pecado? Antes del pecado no había enfermedad ni muerte. Pero Jesús nos promete y nos ofrece una vida nueva en la gloria, en su presencia, si creemos en Él. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. La tercera palabra está en Juan, capítulo 19, empezando el versículo 26. Muchos dicen que todos los discípulos abandonaron a Jesús. Bueno, eso no es 100% correcto. Quizás en el momento huyeron todos desde en el jardín, sí. Pero aquí en la cruz están unos discípulos. Y vemos aquí en versículo 26, 27. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba ahí cerca, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Ahí estaba Juan, el apóstol Juan, el mejor amigo de Jesús en su ministerio terrenal. Y ahí estaba su madre también. Y estaban suficientemente cerca que podían tener esa conversación. Aquí aprendemos que Jesús es responsable y amoroso hacia su mamá. Tenemos que entender que en esa cultura, y mandado por Dios aquí en la nuestra también, que Jesús era el hijo primogénito. Y en este punto, en algún punto en la vida de Jesús, murió José, su papá, la esposa de María. ¿Y por qué sabemos eso? Porque se deja mencionar José. Y Jesús, siendo el primogénito, ahora funcionó como la cabeza del hogar. Y ahora que él está a punto de morir, ¿quién se va a encargar y cuidar de su mamá? Porque en esa cultura las mujeres no podían trabajar. Una viuda, sin esposo, sin hijo para cuidarla, era muy, muy difícil. No había estampillas, ni welfare, ni cosas así en ese tiempo. No existía. Entonces Jesús está pensando en el bienestar de su madre. Ahora pues, cualquier hombre que tiene mamá, pues supuestamente cuidan sus madres. Pero recuerden las condiciones en que estaba nuestro Señor en la cruz. Estaba sangrando, lo habían latigado, lo habían escupido, ya estaba colgado un tiempo. Y aún en esas condiciones, Él está pensando en el futuro de su madre. ¿Qué aprendemos? Hermanos, no dejemos que el sufrimiento nos detenga del amor al prójimo, en particular a nuestros padres. Si Jesús, muriendo en la cruz, pudo asegurarse el bienestar de su mamá, en Efesios 6:2 dice: honra a tu padre y tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y así es. ¿Y cuál es la promesa? Vamos a Éxodo 20, versículo 12. Son los 10 mandamientos que promete Dios. Honra a tu padre y tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Tantas palabras. Cuando uno cuida a sus padres, se está cuidando de uno mismo también. Cuando uno cuida de su mamá, de su papá, está asegurando que la bendición de Dios caiga sobre uno.
Muchos sinvergüenzas hoy en día no les importa el estado de sus padres, desafortunadamente. No todos, pero sí nos encontramos con ellos. Están demasiado enfocados en ellos mismos, en sus vidas, sus problemas, sus situaciones. Y papá y mamá, pues, allá ellos. No importa nuestra condición. La palabra de Dios es la palabra de Dios, es lo que Él manda de cada ser humano. Sigamos el ejemplo del Mesías, moribundo, y cuidemos de nuestros padres, aun cuando estemos nosotros mismos sufriendo. Si Jesús puede hacer arreglos para cuidar a su mamá muriendo en la cruz, nosotros también podemos hacer lo correcto en los ojos de Dios. Amén. He ahí tu madre, mujer, he ahí tu hijo. La cuarta palabra en Mateo 27. Si buscan sus Biblias, Mateo capítulo 27. Versículo 46. Empecemos versículo 45 para tener un poco del contexto. Dice, Mateo 27, 45, y desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lema sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aquí vemos que Jesucristo, el Hijo de Dios, perfecto, intachable, santo, fue rechazado por su Padre porque Él fue hecho pecado delante de Dios. Jesús aquí está citando el Salmo 22. El Salmo 22 es un salmo también mesiánico conectado especialmente con la muerte del Mesías. El Salmo 22:1 dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Las mismas palabras. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Es un salmo clamando a Dios que parece no escuchar. Parece que Dios ha abandonado a este salmista. Nosotros entendemos en Romanos 3:23 que el pecado nos separa de Dios. Por cuanto todos pecaron y están separados o destituidos de la gloria de Dios. Dios es luz, el pecado son tinieblas. ¿Qué pasa cuando uno entra en un cuarto y prende la luz? ¿Qué pasa en las tinieblas? Desaparecen. Las tinieblas y la luz no pueden existir en el mismo lugar. La luz destruye las tinieblas, las hace huir. Y nuestro pecado nos separa de Dios, quien es santo y Él es luz. Y en el boletín está el versículo 2 Corintios 5:21. Está ahí la foto debajo del boletín, la página adentro. Dice que Jesús fue hecho pecado por nosotros. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Hijo, por la primera vez en toda la eternidad, el Hijo, quien es parte de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que desde la eternidad pasada han tenido comunión íntima y perfecta. En este punto, en este momento en la historia humana, por la primera vez Jesús está separado de su Padre. Y la única cosa que Él puede decir es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cómo se siente un hijo cuando su padre lo abandona?
Jesús, ¿qué aprendemos? Jesús sabe cómo se siente ser rechazado, abandonado. No solamente por sus discípulos, no solamente por las multitudes, pero también por su Padre. Y Él nos ofrece la aceptación por su sangre. Jesús fue rechazado para que nosotros fuéramos aceptados. Quizás te ha rechazado tu familia. Quizás un familiar, un ser querido, te ha rechazado. Tal vez te rechazan tus amigos, compañeros, y se siente feo. Trae dolor a tu vida, a tu corazón. Tenían algo maravilloso, bonito antes y ahora todo eso se perdió y quizás ni por tu culpa, simplemente te han rechazado por una razón u otra. Jesús fue rechazado no por su pecado, pero por el nuestro. Y Él aceptó ese rechazo para nosotros entonces, que fuéramos rechazados por Dios por nuestro pecado, ser aceptados y ser justos delante de Dios por su sangre. En Cristo somos aceptados por el Padre. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Gloria a Dios por eso, hermanos. Pero le costó la cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La quinta palabra está en Juan, capítulo 19. Si buscan Juan 19, 28, aquí vemos la humanidad de Jesús. Dice Juan 19, 28, después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Y luego le dan vinagre para tomar. Jesús sufrió como cualquier ser humano. Y aún así fue fiel al más pequeño detalle de la palabra de Dios. ¿Cuál escritura? ¿Cuál profecía? Bueno, si quieren escribir, Salmo 69, 21. Dice, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. También el Salmo 22, versículo 15. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Sí, Jesús es un hombre, un ser humano como nosotros, y Él tuvo sed. Y en su momento de sufrimiento, no solamente el dolor, está sangrando, está perdiendo la vida, Él tiene sed. Tanto que Él pide, tengo sed. Pero mira esto, Jesús a la misma vez estaba consciente de las profecías que todavía se tenían que cumplir. Porque dice la palabra, mire, después de eso, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Jesús era fiel en cumplir la palabra de Dios aún en su sufrimiento. ¿Ven eso? ¿Qué aprendemos? Mis hermanos, no dejemos que el sufrimiento nos detenga de ser fiel a Dios. No permitamos que el sufrimiento se convierta en una excusa de no ser fiel a Dios. A veces usamos nuestras dificultades para decir, Dios, no puedo, duele demasiado. Dios, esto es demasiado difícil.
Dios, yo no puedo cumplir con mis compromisos, mis responsabilidades delante de ti, porque Dios es demasiado, no puedo, soy humano, soy débil. Tú entiendes, Dios. Usamos el dolor y el sufrimiento como una excusa para la infidelidad. Es una cosa si estás en un hospital y el cuerpo te está fallando y no puedes cumplir con lo que Dios te ha dado. Eso es diferente. Pero recuerda, Jesús estaba muriendo y estaba enfocado en cumplir la palabra de Dios también. ¿No? ¿Qué es el punto? Aún en su sufrimiento, nuestro Señor Jesucristo estaba enfocado en una cosa y una cosa solamente, en ser fiel a la palabra y a su Padre. Y Él sabía que iba a llegar ese momento y para Él cumplir con la Escritura, dijo, tengo sed. Muchas veces cuando nosotros estamos sufriendo, la única cosa en que estamos enfocados es buscar la salida del sufrimiento. Y buscamos a Dios y somos cristianos, tenemos el Espíritu Santo y todo bien, pero buscamos a Dios para que nos saque del apuro, ¿no es así? Yo me cuento en esa categoría con ustedes, ¿ok? Oramos, buscamos a Dios. Dios, eres todopoderoso, di la palabra y este problema se desaparece. Y buscamos a Dios para que nos cambie las circunstancias o nos saque del apuro o que cambie la persona, cambie mi esposa, cambie mi esposo, cambie mis hijos porque ya no puedo más o lo que sea. Puede ser finanzas, puede ser, no sé qué hacer. Y aquí Jesús en la cruz, Él le pidió a Dios, quítame esta copa en el jardín que no estamos viendo hoy esta noche. Dios le dice, no. Él dice, tu voluntad, no la mía. Y aquí, Él sigue siendo fiel. Y está enfocado en cumplir con la voluntad de Dios. Hermanos, qué ejemplo para la iglesia. Sí, a veces Dios nos va a sacar de apuros. Amén. Lo ha hecho para mí, yo sé para ustedes también. Pero a veces Dios simplemente quiere ver fidelidad. Sí, gente nos van a crucificar. ¿Quién ha dicho eso? Estoy cargando mi cruz. Nadie aquí ha cargado ninguna cruz. Cuando comparamos lo que Jesús sufrió, dime, compárate con Jesús. Yo nunca he dicho, nunca diré, estoy cargando mi cruz. Porque sabes que yo no he cargado esta cruz. Él cargó tu pecado y mi pecado. Él no lo merecía. Nosotros somos pecadores, merecemos el infierno. Tenemos salvación en Cristo Jesús. Y siguiendo el ejemplo de Jesús, ¿sabes qué? Aún en las difíciles, nuestro enfoque debe de ser ¿qué? Ser fiel a Dios. Amén, iglesia. Aquí en Juan 19, vamos al versículo 30, a la sexta palabra. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Relacionado con la quinta palabra, tengo sed, Jesús fue fiel hasta el fin. Jesús cumplió o completó su misión. Dice Juan 13:1 que Él amó a sus discípulos hasta el fin. Dejó nada sin hacer, eso es consumado es, fue comprometido al fondo. Él llevó todo a lo absoluto, todo fue perfecto, completo, le faltó nada. Él hizo todo lo que el Padre le pidió de Él. Trajo todo a su fin, su conclusión. Logró beber la copa completa de la ira de Dios. Logró pagar los pecados del mundo con su sangre. ¿Qué aprendemos de consumado es? Seamos fieles hasta el fin, mis hermanos.
Seamos fiel hasta el fin. Que podamos nosotros un día poder decir, consumado es. Yo he cumplido con la voluntad de Dios para mi vida. Yo he dejado nada sin hacer. Bueno, pues pastor, no somos Jesucristo. Sí, yo sé, yo tampoco. Pero fue ser humano. Pero si quieren otro ejemplo, pecador, veamos a Pablo. Que él dice en 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hoy no había muerto todavía, estaba en cadenas. Él sabía que su día venía pronto. Pablo pudo decir con conciencia limpia que ahora es las escrituras inspiradas por Dios. Él pudo decir, yo he sido fiel hasta el fin. Él no empezó bien, No empezó bien. Pero cuando recibió a Cristo, corrió, peleó, terminó. ¿Cómo estás ahora en tu caminar con Cristo? ¿Cómo estás? ¿Puedes decir con una conciencia limpia que hoy terminaste bien? Solamente hoy, no estoy hablando de 10 años para atrás ni ayer. Hoy, este Viernes Santo, ¿has cumplido con la voluntad de Dios para tu vida hoy? ¿Saben que eso es como se corre una carrera, no? Un paso a la vez. Eso es como se entrega a Dios una vida completa, un día a la vez. Y nosotros podemos tener victoria hoy. Y podemos nosotros hoy terminar fielmente. Tal vez tienes que hacer unos cambios en tu vida. Quizás tienes que tomar unas decisiones difíciles para hacer unas correcciones para terminar bien. Gloria a Dios. Si ya sabes lo que son, hazlos. Pero pastor, está difícil. Ay. Díselo a Jesús. Dile que tu vida es difícil. ¿Qué te dirá Él? Yo sé que es difícil. No te estoy pidiendo nada que yo no he hecho por ti. Yo fui el primero en cargar tu pecado. No tienes que cargar tu pecado, yo ya te lo cargué. Solo tienes que ser fiel a mí. Consumado es. Y la última palabra, regresamos a Lucas 23, donde empezamos. Lucas 23, 46. Empezamos versículo 44, para un poco de contexto. Era ya como la hora sexta, cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Al eclipsarse el sol, el velo del templo se rasgó en dos. Y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Mira, Jesús tiene la confianza de poner su vida, su alma, en las manos de su Padre. Pues claro, pastor, no he terminado. Jesús puso sus manos, puso su alma en las manos de su Padre, que le mandó a la cruz. Está refiriendo al Salmo 31. Si tengan tiempo después, si quieren esa noche terminar,
meditando en el Viernes Santo, lean Salmo 31. Es un salmo de confianza en Dios, de alguien que está sufriendo, y está sufriendo, pero sigue confiando en Dios a través de su sufrimiento. Dice un teólogo, la víctima justa e inocente confía en Dios. Jesús no merecía esto. Jesús fue falsamente condenado, falsamente crucificado. Él es una víctima de una injusticia del gobierno. Y al final del día, Dios es soberano y es su Padre que le dio esta copa de beber. Y este mismo Padre que le causó todo este dolor, todo este sufrimiento, aún ahí Él dice, Padre, en tus manos me pongo. Wow, ¿cuántos cristianos le echan la culpa a Dios por su sufrimiento, se enojan con Dios y dejan la iglesia? Y no siguen el ejemplo de su Señor Jesucristo, que claman a seguir y alabar. Pon tu vida en las manos de Dios. Aun si duele, no hay opción mejor. Es la única opción. El Padre está en el cielo. Él habla, da vida. Y además tenemos que recordar que Él nos ama. Necesitamos fe. Tenemos que creer que estar en las manos de Dios es mejor que no estar. Aunque el camino sea difícil, como el camino de la vía dolorosa. Tenemos que tener fe que aunque Él nos pida que entregamos nuestra vida, como Jesús lo hizo en la cruz, en las manos de Dios nuestras almas están seguras. Sí, tal vez hay una cruz, tal vez hay una tumba que te está esperando. Pero no te olvides que ahí no termina la historia. Que después de 3 días hay una resurrección, una tumba vacía y gloria. Pero la gloria no vendrá. La resurrección no sucederá sin la muerte. Necesitamos fe, iglesia, fe en el amor de Dios por nosotros. Necesitamos fe en el plan de Dios para salvarnos y necesitamos fe en el poder de Dios para lograrlo. Pon tu vida en las manos de Dios, aun si duele. Muchas veces, desafortunadamente, queremos buscar la iglesia perfecta. No existe. No existe. Y si la encuentras, no asistes ni te hagas miembro, la vas a corrompir. Porque todos somos pecadores. El punto es que estamos aquí reunidos por una razón. Porque Dios nos ha salvado. Queremos alabar su nombre. Darle gracias. Celebrar la vida que tenemos, el amor de Dios y compartirlo con otros. Cristo es la cabeza de la iglesia, nos sometemos a Él. Por eso en esta iglesia, sí, el proceso de membresía es un poco larguito. ¿Por qué? Queremos asegurar que los miembros entiendan quiénes somos y por qué hacemos lo que hacemos y a quién servimos. En el poder de quién se va a levantar la iglesia. En tus manos encomiendo mi espíritu. Mis hermanos, pongamos nuestras vidas en las manos de Dios, aun si duele. No existe opción mejor. Si Jesús lo hizo, nosotros también con el mismo Espíritu Santo lo podemos hacer. Termino con referencia a 1 Corintios 1, 22, donde el apóstol Pablo dice, nosotros predicamos
a Cristo crucificado. Los judíos quieren señales, los griegos quieren la ciencia, pero Cristo crucificado es el poder de Dios para la salvación de todo que se arrepiente de su pecado y cree en Él. Romanos 1:16 dice que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación del que cree. Hermanos, es Viernes Santo. Y si entramos con reverencia, entramos con tristeza aún recordando lo que sufrió nuestro Señor, pero también entramos con agradecimiento. Como la última canción que cantamos era gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida para salvarme a mí. Padre Santo, gracias. Gracias por Cristo Jesús, quien tú mandaste. Hemos visto sus 7 últimas palabras antes de entregar su vida y ponerla en tus manos. Oh Dios, hay tanto que aprender de las 7 palabras de Jesús. La hemos visto una por una, no en detalle, pero rápidamente. Pero, oh Señor, tu palabra limpia, tu palabra ilumina y tu Espíritu obra en nosotros. Padre Santo, te pido que tu palabra y tu Espíritu siga obrando en este lugar, en nuestros corazones. Padre, queremos ser una iglesia santa y pura para ti. Y sabemos que la sangre de Jesús nos ha hecho justos delante de ti. Y con su sangre hemos lavado nuestras vestiduras y son blancas. Y ahora la justicia de Cristo es nuestra justicia. Y ahora somos justos delante de ti. Y por eso también te alabamos, oh Cordero de Dios, parado enfrente del trono como inmolado. Gracias, Cordero de Dios, por derramar tu sangre este Viernes Santo por nuestros pecados. Dios, si alguna persona aquí escuchando este mensaje y le has tocado su corazón y quieren recibir tu perdón, quieren ser perdonados de sus pecados, si tú estás en ese lugar y tú quieres recibir el perdón de Dios, te invito a que tú solamente digas esto. Dile: Dios, perdóname. Perdona mi pecado. Yo creo que Jesús es tu Hijo, que Él murió y resucitó, y que a través de Él tengo perdón de pecados. Me arrepiento y yo creo en Él. Me arrepiento de mi pecado y ahora quiero vivir en pureza delante de ti. Gracias, Dios, por Jesús. Si tú has hecho esa oración, déjame saber. Deja un miembro de esa iglesia saber. Te queremos ayudar a tomar el próximo paso. Y Padre, te pido por la vid, por esta iglesia preciosa que tú estás levantando. Padre, 1 o 2 o 3 de estas palabras de Jesús nos han impactado. Obra en tus corazones. Levanta tu iglesia. Sigue purificando la vid. Queremos ser una vid, Padre, preciosa, fructífera, sana. Una vid que es fiel. Una vid, Padre, que produce para ti no solamente 30 o 60, pero el 100 por 1. Y solo esto es posible a través de tu gracia y la sangre de Cristo. Gracias, Señor. Te alabamos porque tú eres sabio. Te damos las gracias porque tú nos amas.
Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.